Del Evangelio según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y le dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Hola amigos y amigas. Se cuenta que en una ocasión alguien que murió se fue buscando ese nuevo horizonte y entrando en un lugar encontró una mesa grande llena de alimentos, de manjares sustanciosos y mucha gente sentada alrededor de la mesa. Tenía una característica: los tenedores que tenían en sus manos eran muy largos, de tal manera que cada uno hacía el esfuerzo de llevarse la comida a la boca y hacía 1, 2 y 1000 intentos y no podían llevarse la comida a la boca. Luego pasó a otra sala, a otro lugar. Encontró la misma mesa con los mismos alimentos, con mucha cantidad de gente alrededor que también tenían en sus manos tenedores muy largos, con una diferencia. Cada uno, en vez de hincar la comida para llevarse a la boca, a la propia boca, hincaba la comida para darle a la boca del que tenía al frente. Ahí entendió justamente la diferencia entre el cielo y el infierno. Creo que este cuentito puede servirnos para pensar, como horizonte, para pensar el Evangelio de hoy, que en realidad es el Evangelio de la distribución de los panes. Muchas veces en nuestras Biblias podemos encontrar como título la multiplicación de los panes. No se trata de la multiplicación de los panes, sino de la distribución de los panes. Durante 5 domingos consecutivos vamos a interrumpir la lectura del Evangelio de Marcos que venimos haciendo en este tiempo y se propone el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Comienza hoy mismo con este relato de, entre comillas, multiplicación de los panes. Sabemos que se trata de distribución de los panes. Y luego, en las próximas semanas, va a continuar con el discurso del pan de vida, pronunciado por Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Veamos un detalle, diríamos, curioso. La raíz hebrea de la que se deriva la palabra pan está compuesta por las mismas consonantes del verbo combatir. Justamente nos está indicando esto, que la lucha por la comida es la causa desencadenante, podríamos decir, de las guerras. Muchas veces sucede esto. El Evangelio de hoy nos va a decir que se acerca la Pascua de los judíos, que es la fiesta de la liberación. La Pascua es la fiesta de la liberación de los hebreos, de la liberación de Israel, de la esclavitud de Egipto. Justamente no es un detalle secundario esto,
porque se nos plantea el horizonte, se nos plantea el marco desde el cual tenemos que pensar nuestra relación con los bienes de este mundo. Es liberación, es libertad total relacionarnos sanamente con los bienes de este mundo. Este evangelio nos va a invitar a vivir la solidaridad. Es un evangelio para enseñarnos de qué manera se vive la solidaridad. En este evangelio va a aparecer Jesús como el nuevo Moisés. Así como aquel Moisés subió a la montaña y recibió de Dios la ley para darle a su pueblo, este nuevo Moisés sube a la montaña para alimentar a este pueblo suyo, para que el pueblo tenga alimento. Este es el detalle importante. Jesús va a ser el nuevo Moisés, que inicia con la humanidad un nuevo éxodo, un paso de la esclavitud a la libertad, justamente porque los bienes de este mundo nos esclavizan, no nos dejan vivir en libertad. Por eso tendremos que mirar este evangelio desde el horizonte de la Pascua, justamente. El evangelio nos invita a mirarlo desde este horizonte de la Pascua. Sabemos que el relato de la multiplicación de los panes o distribución de los panes está escrito 6 veces en los evangelios. Sabemos que Mateo y Marcos lo relatan 2 veces, Lucas y Juan 1 vez, por lo tanto en total son 6 veces. 6 veces aparece en el evangelio. ¿Qué significa? Que Jesús durante 6 veces hizo este milagro de multiplicar los panes. ¿No será acaso que los escritores del evangelio quieren enseñarnos algo acerca de cómo nosotros tenemos que relacionarnos con los bienes de este mundo a partir de los enfoques que cada uno de ellos les da? Ciertamente, no se trata de simplemente relatos milagrosos. Sabemos que este evangelio está dentro de lo que se llaman el libro de los signos en el evangelio de San Juan, los signos. No se trata de milagros, se trata de signos, lo cual significa que Jesús quiere darnos un mensaje, y esto es lo fundamental. Aparecen los 7 signos para que nosotros descubramos cómo Jesús es la vida, el alimento, la luz, la resurrección. Antiguamente se encontraba una explicación, podríamos decir, un poco de corte iluminista, diciendo que en realidad no se trató de un milagro, sino que se trató de una actitud de prevención de parte de Jesús. Como que este Jesús, muy generoso, sabiendo que se iba a encontrar con tanta gente, le dijo a los discípulos, bueno, vayan y guarden en alguna grutita de la montaña, guarden mucho alimento para que cuando la gente vaya, luego entonces tengamos para darles a todos. Seguramente no se trata de esto, no se trata de esto. Pero veamos entonces algunos detalles. Lo importante es qué me quiere decir el texto, no qué es lo que yo quiero saber. Es fundamental qué me quiere decir el texto. Este texto tiene como objetivo respondernos a esta pregunta: ¿cómo Dios quiere realizar este milagro hoy para que haya pan para todos? Cuando decimos pan, no solo hablamos del alimento material, sino que el pan es todo aquello que sacia todas las necesidades del ser humano. Y el ser humano no solo necesita alimento material, necesita afecto, necesita justicia, necesita salud, necesita aprender, necesita saber. Entonces, ¿de qué manera podremos saciar el hambre del mundo? El Evangelio dice que había un muchacho que tenía 5 panes y 2 pescados. Se trata de panes y pescados. Los panes no nacen de la tierra. Los panes son posibles de tener cuando se combina el trabajo de Dios con el trabajo del hombre, el ingenio de Dios con el ingenio del hombre. Podríamos decir que ahí aparece el hombre trabajando con todo aquello que Dios le ha dado, porque está presente el sol, está presente el trigo, la tierra, todo el trabajo que se elabora luego por el ser humano. En cambio, en los peces, para que haya pescados, el hombre no hace nada, simplemente va a pescar. Es el regalo gratuito de la naturaleza. Panes y peces. Aquí se combinan, podríamos decir,
los dos ingenios, el ingenio de Dios y el ingenio del hombre. El Evangelio quiere responder a esto. ¿Cómo nosotros seremos saciados? Solamente seremos saciados cuando suceda el milagro. Ahora veamos qué tiene que suceder para que suceda el milagro. ¿Qué actitud tendremos que tener para que suceda el milagro? Solamente sucede el milagro cuando hay intercambio de dones. Cuando la palabra de Jesús es acogida, es recibida, entonces esa palabra, Él, Jesús, con su palabra es el alimento. Por lo tanto, cuando nosotros dejamos que esa palabra actúe, es ahí cuando sucede el milagro. Cuando nosotros ponemos lo nuestro en las manos de Jesús, ponemos nuestros 5 panes y 2 pescados en las manos de Jesús, entonces Él multiplica. Cuando nosotros ponemos a disposición de Él todo aquello que somos y que tenemos, entonces, cuando ponemos a disposición de su pensamiento, de su palabra, lo que somos y tenemos, entonces hay alimento para todos y no le falta a nadie. No se trata entonces de mirar este texto pensando, bueno, pero ¿cómo Jesús no nos da hoy el poder para alimentar a tanta gente? Ciertamente es un texto que nos deja ciertas preguntas. Por ejemplo, las 12 canastas que sobraron de pan. ¿De dónde fueron sacadas esas canastas? ¿Acaso los discípulos o Jesús habrían llevado esas canastas previendo que iban a sobrar 12 canastas? Ciertamente, si tomamos este texto de modo literal, nos quedamos con ciertas dudas. Ahora, si tomamos este texto como una hermosa catequesis, como una página de teología, es entonces cuando podemos extraer de él la enseñanza. La palabra de Jesús nos llevará finalmente al milagro de poder saciar el hambre del mundo. La palabra de Jesús nos va a llevar a ese milagro. Se trata entonces de estos 5 panes y 2 pescados sumados, suponemos que se trata del número 7. El número 7 es un símbolo de totalidad. Todo lo nuestro, puesto en las manos de Jesús, puesto en el pensamiento de Jesús, se hace posible que haya alimento para todos. Veamos algún otro detalle del Evangelio. Dice el Evangelio que la gente se sienta porque hay hierba verde. Esta hierba verde nos hace pensar al Salmo 23, en donde Jesús se presenta como el pastor que nos conduce a las verdes praderas para darnos verdaderamente alimento. Justamente la palabra pastor no hace referencia en primer lugar a la actitud de conducir las ovejas, sino alimentar las ovejas. Este alimento que se nos da es su palabra. Cuando su palabra comienza a actuar en nuestros corazones, es entonces cuando nosotros podemos saciar el hambre del mundo. Todo el alimento que tiene el pueblo es puesto en las manos de Jesús y sirve para saciar al pueblo. Esta es la distribución verdadera. El hambre del mundo es saciado justamente con esta escucha de la palabra que hace que nosotros pongamos en práctica actitudes distintas. Cierto que existen algunas falsas soluciones. En los evangelios, cuando aparece este relato, dijimos que aparece 6 veces, este relato de la multiplicación y distribución de los panes. Bueno, algunas soluciones falsas, podríamos decir, en los evangelios aparece esta solución falsa, que se vaya a comprar, esta gente que tiene hambre, que se vaya a comprar, que cada uno se la arregle. Frente al hambre del mundo no podemos decir que cada uno se la arregle. Jesús nos va a decir, denles ustedes de comer. Por lo tanto, la comunidad cristiana es responsable de que haya alimentos para todos. Luego, una segunda solución, que también es incompleta, es la solución de aquel que dijo, vamos a comprar. 200 denarios no bastarían para dar de comer a toda esta multitud, pero vamos a comprar. Es como cuando nosotros decimos frente al hambre del mundo, hagamos una colecta, la caridad organizada. Podríamos haber puesto
a este apóstol como el presidente de Cáritas. Vamos a comprar para que entonces solucionemos el problema. ¿Se soluciona el problema? No se trata de una solución completa. Hasta que no ocurra el milagro de que la palabra de Dios entre en el corazón de los discípulos de Jesús y nos lleve a vivir una práctica diversa en clave de solidaridad, entonces no se va a dar la solución final. Podríamos preguntarnos, ¿el asistencialismo produce el milagro? Lo sabemos, no produce el milagro el asistencialismo. Se resuelve el problema en el momento, pero luego el problema continúa. El milagro entonces deriva de aquello que hay, no de aquello que cae del cielo, de aquello que hay. Porque Dios ha creado todas las cosas, todos los bienes, para que todos tengan lo necesario. Pero ¿qué sucede? Que el 1% concentra las riquezas que al mismo tiempo tiene el 99%. Y entonces aquí aparece el problema. ¿Cuáles son los pasos que nosotros tenemos que dar? Primer paso, pensar que los dones de la vida son de Dios. Los adjetivos posesivos son siempre una mentira. No son siempre una mentira. Dios nos ha dado, Dios nos ha entregado para que entreguemos. Por lo tanto, cuando nosotros entregamos, como aquellos 5 panes y 2 pescados, entregamos en las manos de Jesús, es cuando nosotros nos desprendemos, entregamos. Si todo es de Dios, pertenece a la necesidad de los hermanos. Podríamos concluir diciendo, yo necesito tus dones, tú necesitas mis dones. En el intercambio de los dones, y cuando hablamos de dones, no solo estamos hablando de bienes económicos, no solo estamos hablando de bienes materiales, sino que estamos hablando de talentos, de capacidades, de tiempo. Cuando ponemos no solo nuestros bienes materiales, sino nuestro tiempo y nuestras capacidades a disposición del bien de los demás, es ahí cuando se da el milagro. Un milagro que no cae del cielo, un milagro que pasa por nosotros. Por eso entonces se trata del milagro de la distribución de los panes. Hasta la próxima.